Este es un video para políticas democráticas de seguridad ciudadana. Vamos a trabajar hoy el tema administración de justicia. Antes que nada yo quería agradecerles el aguante que están teniendo. La realidad es que estamos ante una situación única, realmente muy particular. Ninguno la esperábamos y estamos intentando adaptarnos a poder transitar las clases lo mejor posible, y sé que para ustedes debe ser difícil trabajar de esta manera. Para nosotros es complicado, pero entiendo que para el estudiante aún más, porque no está acostumbrado. Hay muchas cosas que deben quedar en el aire, que les deben faltar. Por eso, desde ya, nuevamente agradecerles y volver a repetirles que nosotros, los que integramos esta cátedra, estamos a disposición de ustedes. Nos escriben, nos preguntan, no hay ningún inconveniente. La idea es que tengamos alguna reunión Zoom para poder intercambiar un poco más seguido. Esta semana vamos a optar por el video, pero quizás la semana que viene hagamos una reunión también para intercambiar. El miércoles tienen la clase con Marcelo, que va a ser seguramente vía Zoom también, para intercambiar un poco y poder interactuar. Así que bueno, no se queden con nada, no molestan sus preguntas, así que adelante, por favor. Como les decía, vamos a trabajar sobre dos textos sobre administración de justicia. Los dos textos trabajan fundamentalmente sobre modelos procesales. A nosotros no nos interesa hacer un análisis tan minucioso de los modelos procesales. Ustedes lo van a trabajar muy fuertemente en una materia que se llama procesal penal, con lo cual evidentemente no es nuestra intención hacer un análisis de los códigos procesales ni de los modelos procesales en concreto. Lo que nos interesa en realidad es, a partir de estos textos, hacer un punteo de algunos temas que nos interesan de sociología de la administración de justicia. Por eso lo que vamos a abordar es ese enfoque y no tanto cuestiones procesales, que también son importantes, pero que se ven en otras materias, por supuesto. Vamos a trabajar dos textos. Uno se llama La fuerza de la Inquisición y la debilidad de la República, de Alberto Binder. Vamos a comenzar por ese texto. El texto trabaja sobre los modelos procesales, el acusatorio y el inquisitivo. Ahora vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Y también hace un análisis sobre la actualidad del sistema de justicia y se detiene fundamentalmente en cómo, desde el punto de vista del autor, desde el punto de vista de Alberto Binder, puede transformarse la realidad de los sistemas de justicia argentinos. Esto es interesante porque él va a hacer un análisis sobre las prácticas, más que sobre los discursos de los sistemas de justicia, es decir, más sobre la realidad del sistema de justicia y no tanto sobre las reformas legislativas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Binder sobre esto. Y hace algunas propuestas. Eso me parece que es interesante porque nos va a servir para abrir un debate que Marcelo lo va a trabajar el miércoles en la clase de Administración de Justicia parte 2. Hago un repaso de los puntos que trabaja en el texto. En primer lugar, trabaja sobre la evolución del sistema de justicia penal. Este es un tema que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, porque me gusta hacer una comparación entre estas cuestiones históricas y nuestra actualidad. Yo no me voy a detener mucho en esto. Yo los voy a invitar a que ustedes lean un texto de complemento si les interesa profundizar un poco sobre este tema. Vieron que yo intento siempre darles algunas puntas como para que ustedes profundicen si les interesan. Si bien no son textos que van a entrar en el examen y no son de lectura obligatoria, les pueden servir para el que le interese avanzar un poco en la lectura, adentrarse un poco más en otros temas. Que es un texto de Michel Foucault, es una conferencia que se realizó en Brasilia hace ya unas décadas atrás, que están agrupadas en un
libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. Este libro, La verdad y las formas jurídicas, de Michel Foucault, un autor que yo visito mucho porque me interesa mucho y lo estudio mucho, lo leo mucho, es la tercera conferencia a la que a nosotros nos interesa. Y lo que hace Foucault en ese texto, que de algún modo es lo que Alberto Binder plasma en su texto, es una evolución histórica desde la Edad Media del sistema de justicia hacia la modernidad. ¿Qué cambió de la Edad Media? Mejor dicho, ¿qué cambió en la modernidad de lo que venía sucediendo en la Edad Media? Puntualmente, lo que aparece en la modernidad, no voy a hacer todo el análisis del texto porque sería muy largo, pero lo que aparece en la modernidad es fundamentalmente un sistema de justicia denominado inquisitio. Aparece en el siglo XII después de Cristo y la institución que lo lleva adelante, la institución que aparece como la espada fundamental de este modelo de justicia, es la Santa Inquisición. ¿Qué características tenía este sistema de justicia que ustedes lo van a encontrar en el texto de Binder? Fundamentalmente aparece el concepto de infracción en ese momento, de infracción al soberano. Es un momento donde se centraliza el sistema de justicia, es decir, deja de estar en manos de los particulares y aparece el soberano, el monarca, expropiándole a la víctima el conflicto y resolviendo sobre el conflicto, algo que hasta ese momento no era así. En el sistema anterior, en el sistema del derecho germánico, ustedes quizás algo de esto ya han leído en otras materias, prevalecía un sistema denominado la disputatio, es decir, había una disputa entre partes donde lo importante no era la verdad, sino lo importante era quién tenía más fuerza. Y se terminaba dirimiendo la cuestión por un juego de fuerzas, una guerra arreglada, dice Michel Foucault. Bueno, en la Inquisitio la cosa es distinta. Acá hay un soberano, un monarca, la Iglesia Católica, en el caso de la Inquisición, que expropiaba a la víctima del conflicto y empieza a considerar cada una de las infracciones que se cometen como infracciones al soberano. Todo produce un daño al soberano. Ya no es un daño en particular, sino un daño al soberano. Esto es importante porque aparece también una figura que hasta ese momento no existía, que era la del procurador del rey, es decir, un tercero supuestamente imparcial que resuelve los conflictos entre dos partes. Esto hasta ese momento no era así. En la Edad Media lo que había era una disputa entre dos partes sin un tercero y, como les decía, el conflicto se dirimía de acuerdo a quien tenía mayor fuerza. El que ganaba era el que tenía más capacidad de imponer su fuerza. En general estos conflictos se arreglaban a través de propuestas económicas, de resarcimientos económicos, y donde aparecía muy fuertemente la idea de daño y de reparación como cuestión fundamental para dirimir ese conflicto. En la Inquisitio, la Inquisición o este modelo inquisitorial, hay un tercero imparcial que resuelve un conflicto que se considera un conflicto ya no entre partes, o por lo menos no solo entre partes, sino donde fundamentalmente el que resulta dañado es el rey, el monarca, el soberano. ¿Por qué surge esto en la modernidad? Sencillamente porque se centraliza el poder. La administración de justicia es una institución que empieza a formar parte del aparato del Estado, esos estados monárquicos primero y luego estados laicos o seculares que aparecen luego, que tienen la necesidad de concentrar el poder, concentrar la posibilidad de ejercer justicia, de dirimir los conflictos. Esto es muy importante porque tiene que ver muchísimo con cómo era la circulación de bienes en la Edad Media y cómo se transforma en la modernidad. En la Edad Media, la circulación de los bienes, de la riqueza, se daba fundamentalmente a través de la guerra. El esquema de poder era un esquema fraccionado. Ustedes saben, el poder feudal era un esquema fragmentario de poder, donde había muchos que tenían un poquitito de poder, una cuotita de poder, eran un poder atomizado, ¿no? El señor feudal que tenía una pequeña cuota de poder. Entonces había permanentes conflictos y guerras que de algún modo permitían la circulación de territorio, de armas y de
riquezas, de riquezas fundamentalmente. La guerra era la forma de obtener riquezas. En la modernidad esto ya deja de interesarle al rey, porque en realidad ya hay una centralidad del poder, hay un estado monárquico, hay un soberano que tiene esas armas, que tiene esa riqueza y que no tiene interés en ponerla en juego en una guerra, salvo que realmente la pueda ganar. No es que se desaparecen las guerras, pero sí desaparece la guerra como lógica única de distribución y circulación de bienes. Una de las formas de circulación de los bienes va a ser justamente la administración de justicia, que es una manera de confiscar el conflicto a terceros y empezar a enriquecer al Estado a través de eso. ¿A través de qué? A través de la multa. Deja de ser la forma de resolver el conflicto la reparación del daño y aparece muy fuerte la multa como forma de expropiar riquezas a través de la subsanación de conflictos o la resolución de conflictos. Esta es la primera parte de lo que Binder va a trabajar. Yo hice un análisis bastante más, si se quiere, corriéndome un poquitito, porque uso un poco más a Michel Foucault, pero básicamente es lo que ustedes van a encontrar en el texto. Lo que va a decir Binder es que, si bien en los siglos XVII, XVIII se consolida la Ilustración y aparece una nueva mirada sobre los derechos del hombre, una nueva mirada sobre el sistema de justicia y sobre todo una nueva mirada sobre la aplicación de las penas y la forma de ejercicio de la administración de justicia. Ustedes saben que durante la Inquisición una de las finalidades fundamentales del sistema era obtener la confesión y para ello se utilizaba el medio más terrible, que es la tortura. Por lo tanto, esto es lo que más combaten los reformadores iluministas, Beccaria, Marat, bueno, podemos incluir muchos autores muy conocidos como Rousseau, podemos incluir también en este grupo a Feuerbach, a Romagnosi, es decir, Montesquieu, es decir, hay toda una serie de autores, pero fundamentalmente los autores que se dedican más a la cuestión penal, como Beccaria, que rechazan el uso de las penas corporales. Esto va a ser también muy bien explicado por Michel Foucault desde otro enfoque en un libro que se llama Vigilar y Castigar, otro texto imprescindible para su lectura si nos queremos adentrar en estos temas. ¿Qué dice entonces Binder? Bueno, a pesar de que la tortura desaparece del sistema de justicia, no desaparece el método inquisitorial de los sistemas penales del mundo. Y todos los procedimientos penales, tanto en el siglo XVIII y siglo XIX, donde aparecen además códigos de procedimientos más modernos, tienen o siguen el principio inquisitivo. ¿Qué importancia entonces le da Binder a esto? Dice, esto nos deja además una cuestión, porque si bien en el siglo XX se comienzan principios de reforma a los códigos de procedimiento, sobre todo a partir de la década del 80 del siglo XX, con el advenimiento de las democracias, sobre todo en los países latinoamericanos, no desaparece algo que él llama tradición inquisitorial, es decir, toda una serie de prácticas inquisitivas que no desaparecen de los códigos por más que se reformen las leyes. Y acá hay una cuestión que es importante y que es una pregunta que tenemos que hacernos siempre los abogados. ¿La reforma de las leyes reforma las prácticas judiciales? ¿Las leyes cambian las conductas de la gente? ¿O no? ¿O no es suficiente con las leyes? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, es la pregunta que hace Binder. Binder la responde diciendo no. Antes que preguntarnos sobre las leyes, sobre los discursos, porque la ley es un discurso, es un relato, la norma es un relato, tenemos que preguntarnos sobre las prácticas del sistema. Es decir, si un sistema concretamente tiene prácticas inquisitoriales. ¿Cuáles son estas prácticas inquisitoriales?
Fundamentalmente la que va a mencionar Binder, o la que se menciona generalmente como prácticas inquisitoriales, que también las va a mencionar Bachmeier, tienen que ver con, fundamentalmente, esto es el elemento central de un proceso inquisitivo, reunir en una misma persona la facultad de investigar y de resolver. Y muchas veces, como sucedía en el anterior sistema penal santafesino, juzgar, como pasaba con los códigos, en los códigos procesales con los juzgados correccionales, que investigaban y también juzgaban. El mismo juez hacía la investigación, el mismo juez tramitaba el juicio. Otra de las cuestiones que destacan generalmente los procesalistas tiene que ver con el proceso escrito, oculto, secreto. Estas cuestiones son las que aparecen como elementos a transformar. Binder dice, bueno, acá tenemos que transformar las prácticas inquisitoriales, pero dice algo que puede ser discutible, porque él va a establecer una gama de elementos que él considera que deben transformarse para transformar las prácticas. Y lo que dice Binder es, bueno, las prácticas no se reforman solo con la ley, pero a la ley hay que reformarla porque de algún modo incide en las prácticas de la justicia. Entonces dice, bueno, ¿qué cosas hay que reformar de la ley? Entonces hace un raconto de cuestiones que habría que reformar y que, si ustedes ven el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, son cosas que se reformaron en el año 2008. Es decir, el código que está vigente en el año 2008, que se puso y se implementó en forma completa en el año 2014, toma muchas de estas sugerencias de Binder. Por eso me parece interesante que con Marcelo puedan trabajar luego las críticas, así estas reformas legislativas realmente transformaron las prácticas, como decía Binder que podía pasar. Se las menciono, ustedes las pueden leer en el texto concretamente. Estas sugerencias de Binder para reformar el sistema inquisitivo. El enjuiciamiento oral y público, es decir, la centralidad del juicio oral, es decir, la importancia de hacer el debate oral el centro del sistema. Un sistema de audiencias y oralización de los recursos de apelación, etc. Formas de reparación y de conciliación que disminuyan la litigiosidad. Poner en marcha un sistema donde haya querellantes particulares y sociales. El control de los plazos de la investigación, de los momentos para llegar al debate, de la prisión preventiva, muy importante. La instrumentación de salidas alternativas. La creación de un sistema administrativo adecuado que pueda llevar adelante estas reformas. Una organización judicial flexible, es decir, abandonar el sistema jerárquico de los juzgados de jueces de instrucción, jueces de cámara, que tenían distintas salas, de los juzgados de sentencia, es decir, armar una estructura flexible donde los jueces además sean rotativos en sus funciones, donde sea horizontal la forma de organización y de decisión de las cuestiones que tienen que ver con la propia organización de los jueces. Cambiar la defensa pública, algo que también se reformó a partir del año 2008. Una nueva organización de fiscales, donde se establece un concepto, desde el punto de vista mío, bastante polémico. Binder dice que los fiscales son abogados de la víctima, lo cual entiendo es, desde mi punto de vista, erróneo y tiene consecuencias prácticas bastante malas para el funcionamiento del sistema. Y la implementación del juicio por jurado, que es algo que se viene luchando de hace bastante tiempo. Hay incluso proyectos que han avanzado en la legislatura. Un profesor de nuestra cátedra, que se llama Gustavo Franceschetti, que ustedes seguramente lo conocen, viene impulsando esto con otros académicos también desde hace un tiempo a esta parte. Yo era crítico del juicio por jurados, creo que creía que
en su momento podía ser violatorio de algunas garantías de las personas imputadas. Hoy he cambiado bastante mi opinión, viendo también cómo funciona en algunas provincias. En provincia de Buenos Aires ha sido, la verdad, que una sorpresa para mí, y entiendo que hoy por hoy sería beneficioso siempre que se establezcan algunas limitaciones o algunas garantías para el imputado que le permitan, por ejemplo, elegir si quiere ser juzgado por el juicio por jurado o bien optar por un jurado técnico compuesto por jueces. Pero bueno, es una discusión un poco más amplia que la podemos tener, y la verdad que es muy abierto el tema. Hoy por hoy creo que es un tema que requiere un análisis, pero hoy entiendo que debería estar en agenda legislativa mucho más importante, dándole una importancia que quizás no se le está dando muchas veces, pero bueno, tenemos otras urgencias obviamente, pero es una cuestión que es interesante. Vamos al texto de Bachmeier. El texto se llama Sistemas procesales, la hora de superar la dicotomía acusatorio-inquisitivo. Bachmeier dice: estamos acostumbrados a escuchar que el sistema inquisitivo es malo y el sistema acusatorio es bueno. Ahora, lo que ella dice es, en realidad no es el punto que nosotros tenemos que analizar. Ningún sistema en realidad es puro, dice ella. Vamos a encontrar elementos del inquisitivo en el acusatorio y viceversa, pero lo que tenemos que mirar es sobre todo cómo funciona el sistema y hacer un análisis sobre los derechos, por un lado, y la eficacia del sistema. No hay que idealizar, dice Bachmeier, el sistema acusatorio. Lo que hay que mirar es, en primer lugar, si se respetan los derechos del imputado, es decir, los derechos y garantías del imputado mejoran a partir de un determinado modelo o no. Los derechos de la víctima, es decir, el derecho a la protección de la víctima, los derechos a ser informada, los derechos a participar del proceso, son respetados o no. Y en tercer lugar, la eficacia en la represión de la criminalidad. Es decir, que ese sistema sea un sistema que no garantice la impunidad. Yo agrego, y esto es una visión mía, un sistema que se dedique menos a perseguir los delitos patéticos, como dice Marcelo Saín, lo hemos trabajado este concepto, que se producen en la sociedad, y más los delitos de los poderosos, que son más dañosos. En realidad, creo que ese es para mí el punto fundamental. Quizás Bachmeier no lo dice, pero que creo que deberíamos tener en cuenta. Un sistema menos selectivo y que recaiga menos sobre las personas vulnerables por delitos de poca monta, y mucho más sobre delitos graves y delitos de los poderosos de la sociedad. Eso es, creo, el punto. La eficacia debería ser medida de esa manera. Bachmeier hace un análisis también sobre el sistema inquisitivo. ¿Cuáles son las características del sistema inquisitivo? Ella establece 5 características, se las menciono. Un poder político centralizado, es decir, el aparato estatal centraliza la administración de justicia. En la Inquisición era el rey o la Iglesia Católica, en la actualidad del Estado. La tortura, eso en el modelo inquisitorial de la Inquisición. Y la búsqueda de la confesión, esto es un análisis que puede ser interesante. Hay un texto interesante de Iñaki Anitúa sobre este punto. Hizo una crítica al sistema moderno, donde hace una crítica al juicio abreviado y cómo de algún modo promueve una especie de confesión del imputado y cómo el sistema está organizado para que esto suceda, algo que también lo pueden discutir con Marcelo. La aparición de una segunda instancia, algo que también estaba en el sistema, en el proceso inquisitorial de la Santa Inquisición, como control de la decisión de los
jueces de primera instancia. La búsqueda del esclarecimiento de la verdad, esto de buscar la verdad real antes de una investigación que tienda a otros fines. Lo que busca el sistema inquisitivo es la verdad, lo cual es filosóficamente incluso discutible. Y como les decía antes también, hay una misma persona que concentra la facultad de instruir, de juzgar y de acusar. Investiga, juzga y acusa. Ahora, lo que Bachmeier se va a preguntar, y ella sobre todo se centra en una figura que ya no existe en nuestro sistema, que es la del juez de instrucción, es si realmente un imputado tiene más garantías cuando la investigación la lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación, cuando la lleva adelante la Fiscalía. Ese es el análisis que hace Bachmeier. Bachmeier pone en duda esto, dice, bueno, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta las desigualdades que existen dentro del proceso penal, donde las defensas no tienen los recursos que tiene la Fiscalía, en realidad puede ser, dice ella, una mayor garantía para el imputado que un juez se encargue de la investigación. Y termina diciendo, Bachmeier, cuáles son para ella las claves de un sistema que no se quede en esta, para ella, falsa discusión entre acusatorio y el sistema inquisitivo. Ella dice, esto no es lo trascendente. Lo trascendente, en realidad, es cómo se organiza el sistema para garantizar los derechos a las partes, al imputado, los derechos de la víctima, y también para lograr una mayor eficacia. Entonces dice, las claves para analizar son las siguientes. La policía, que es quien investiga en nuestro sistema el 100% de las investigaciones son llevadas adelante por la policía. Es irrelevante si quien lleva la investigación es un juez de instrucción o bien un fiscal. Lo relevante en un sistema donde la policía es la que se encarga de la investigación es quién y cómo se controla la policía. No importa tanto si hay un juez de instrucción o un fiscal. Es cómo controlamos a ese policía que se encarga de la investigación. Cómo garantizamos los derechos del imputado a que esa investigación no sea viciada de nulidad. Cómo garantizamos que durante el proceso no se vulneren los derechos del imputado. Cómo garantizamos que ese imputado tenga derecho a producir prueba, a controlar la prueba de la investigación. Es decir, es mucho más trascendente, dice Bachmeier, lo que hacemos con la policía durante la investigación y durante el proceso en general, que quién se encarga de esa investigación. Porque en definitiva, según la opinión de Bachmeier, es intrascendente. La Fiscalía en realidad tiene sus falencias, el juez de instrucción tendrá otras. Desde su punto de vista, el juez de instrucción no es una figura tan desdeñable. Desde mi perspectiva tampoco, lo podemos discutir, es una discusión procesal también. No soy procesalista, pero me parece que podemos discutirlo también, es una cuestión abierta. El segundo punto, según Bachmeier, es evitar los abusos del Estado. Esto se relaciona con lo anterior también. Un sistema que sea respetuoso de las garantías y los derechos de las personas imputadas y que proteja a la víctima, por supuesto. Evitar la impunidad, algo que también lo veíamos antes. Cuán eficaz es un sistema en la persecución de delitos no se mide por la cantidad de juicios abreviados que pudo llegar o la cantidad de investigaciones que lleva adelante. Lo que hay que mirar con lupa es qué investigaciones está llevando adelante el órgano investigador. ¿Sobre quién recae el sistema de justicia? ¿Recae sobre los pobres por delitos de poca monta, por delitos rústicos, delitos patéticos, como dice Marcelo Saín, este concepto que les reitero, ya lo hablamos? ¿O recae sobre aquellos que son poderosos, las investigaciones sobre
delitos muy dañosos a la sociedad, los delitos graves, los delitos contra la vida, la protección de la víctima en los casos de violencia de género, que vaya más allá del mero meter preso al imputado, ¿no? Cómo el Estado se organiza para proteger a las víctimas, darle alternativas, trabajar con las víctimas de distintos ámbitos disciplinares para que esas víctimas puedan tomar decisiones también. Estoy hablando de los casos de violencia de género, los casos de violencia sexual, las alternativas que se les otorgan a las víctimas, los canales que existen para que las víctimas puedan denunciar, cómo se trata a las víctimas durante el proceso, evitando la revictimización, protegiéndolas, cuidándolas. Es decir, hay muchas cuestiones a analizar aquí, no me detengo, pero básicamente la idea es cómo hacemos para que el Estado sea más respetuoso de los derechos humanos durante el proceso y no los vulnere. En esta delicada línea entre vulneración de los derechos, muchas veces a los imputados, o sea, las garantías que tiene el imputado durante el proceso y los derechos también de la víctima. No es cierto, y es una falsa dicotomía, que para proteger los derechos de la víctima haya que violar los derechos del imputado. Esto es falso. Esto es falso. Un Estado que funciona correctamente puede garantizar los derechos de ambos. Y esta es la cuestión fundamental. Por último, y esto es central, y esto tiene muchísimo que ver con nuestro procedimiento penal, por eso me interesa que lo trabajen con Marcelo. Me parece interesante que este punto lo analicemos a la luz de lo que ustedes van a ver el miércoles. Lo que dice Bachmeier es: hay que garantizar el contradictorio en la etapa de juicio. Esto es muy importante. Como en la etapa de investigación hay que garantizar que el imputado pueda ofrecer, producir y controlar la prueba, la evidencia, como dicen los procesalistas, durante la investigación, y tener instancias de control y tener la posibilidad de producir su propia prueba, y para esto se necesitan recursos que en la realidad no existen para la defensa pública. Durante el juicio oral hay que garantizar un verdadero contradictorio, es decir, que las partes estén situadas en una igualdad de condiciones y se utilicen reglas claras de litigación que hagan que cada parte esté en una situación de igualdad de armas y que no se entrometan los jueces en favor de ninguna de las partes, porque en realidad lo que va a pasar es que se van a entrometer en favor de la fiscalía. Eso es lo que va a suceder eventualmente, y por eso tiene que garantizarse la igualdad de armas y este contradictorio durante el proceso. Esto es lo fundamental de un proceso acusatorio. Esto es algo que me gusta señalar y lo vengo señalando hace mucho tiempo. Lo que garantiza un proceso acusatorio y lo que nos indica que estamos ante un proceso acusatorio es el contradictorio, no la existencia de salidas alternativas, no la oralidad de las audiencias. Estos son elementos técnicos que, si bien pueden ser beneficiosos, depende cómo se utilicen, son herramientas y como toda herramienta se pueden usar de distintas maneras. Son como un martillo, el martillo puede servir para clavar un clavo y hacer un hospital y que se salven vidas, como puede servir para partirle la cabeza a una persona. Bueno, el juicio abreviado es una herramienta, como las salidas alternativas son herramientas. Lo trascendente, lo esencial es garantizar el contradictorio, la posibilidad de que las partes puedan alegar, puedan ofrecer prueba, puedan producir la prueba y puedan controlar la prueba en el debate oral, y que esto se haga en una situación de igualdad. Todos estos elementos que yo les acabo de indicar van a ser tratados y muchas veces contradichos, discutidos. El miércoles voy a hablar con Marcelo a ver si podemos hacer un contrapunto participando yo también de la clase. Vamos a ver si lo podemos instrumentar, si no lo dejaremos para el lunes, vemos cómo lo organizamos, eso se lo vamos a ir avisando, a ver cómo lo podemos organizar para que haya un lindo debate sobre esto, que es lo que más nos interesa.
Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido este video y nos estamos viendo.